Vamos a esas Biblias, por favor, en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, vamos a leer el versículo 12. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Abra tu mente, abra tu corazón para oír la voz de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva. No dice será, no dice fue, es viva. Es el eterno presencia de Dios. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante o cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma, el espíritu, las coyunturas, tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Ella es más cortante que toda espada de dos filos. En ese tiempo en que iglesias alrededor del mundo han quitado la palabra de Dios y han predicado otras cosas, otras doctrinas, vamos a volver a la palabra de Dios. Vamos a volver a su enseñanza. Vamos a volver a su poder. Acabamos de regresar de India. Fuimos a India. Usted se recuerda cuando estuve con ustedes en febrero. Tuvimos 70,000 personas en Madras. Fue una cruzada extraordinaria. Se convirtieron 6,700 personas. En la primera noche el Señor abrió los ojos de una mujer ciega. Fue la gloria de Dios. Entonces, segunda noche vinieron los periodistas del Telugu, de los idiomas Telugu, Hindi y del Tamil, a ver lo que estaba pasando. En la segunda noche Dios hizo paralíticos caminar en la plataforma, porque se predicó la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios rompe el poder del diablo. Es el poder de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y con autoridad, Señor, durante estos días en que empezamos esta serie sobre el poder de la autoridad de tu palabra. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que estas 5 ministraciones sobre tu palabra puedan llegar profundamente en los corazones de todos aquellos que han venido. Padre, te pedimos tu sabiduría sea revelada hacia nosotros, tu entendimiento. Queremos volver a tu palabra, amar tu palabra, estudiar tu palabra, escudriñar tu palabra. Nos humillamos delante de ti y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo me humillo delante de ti, reconozco mi dependencia y mi pequeñez delante de ti, y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Te pedimos esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiga al pastor Gómez, su familia, sus hijos, esta congregación, cada ministro y cada pastor que ha venido aquí, Señor, en Dallas, Texas. Háblanos en el poder de la autoridad de tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Podéis sentar, hermanos. Gracias. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva. Ella es eficaz. Ella es más penetrante que una espada de dos filos. Ella penetra y ella discierne los pensamientos del corazón. Ella es. ¿Qué es la palabra de Dios? Hace varios miles de años comenzó a escribirse un libro que habría de resistir las críticas más mordaces de sus enemigos, el embate más furioso del tirano de turno y el examen minucioso y críticos de las mentalidades más brillantes del globo para destruir la palabra de Dios. Sin embargo, este libro, la Biblia, se yergue majestuoso, como el campeón de los siglos, como el héroe invicto y como el amigo indoblegable de millones y millones de gente que han encontrado en la palabra de Dios el aliento y el consuelo. Aunque los países comunistas y los países árabes, los países socialistas le han intentado ridicularizarla y acabar con ella, ella todavía está aquí. Es el libro más vendido del mundo. Es el libro más vendido del mundo y el libro más temible del mundo. Es la palabra de Dios. Ella está aquí. ¿Cuál es el secreto indiscutible del triunfo de la palabra de Dios? ¿Será que llegará el día que su influencia se desvanecerá?
¿Qué debemos nosotros hacer con ella para preservar su conocimiento y para preservar su poder? Cuando nosotros trabajábamos en los años 80, 85, 86, visitamos todos los países detrás de la cortina de hierro, de lo que fue Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia y la ex Unión Soviética. Vimos la necesidad que ellos tienen de tener un ejemplar de la palabra de Dios. Mientras las Biblias en los Estados Unidos de América termina el culto el domingo y la dejamos allí y la miramos y la dijimos, el domingo que viene te miro, ¿ok? Y cuando llega el domingo la tomamos, la limpiamos, le decimos, how you doing, baby? It's time to go to church. Tiempo de ir a la iglesia. Mientras usted quizá haga esto, hay miles de millones de gente en la cortina de bambú, en China, en Birmania, en Vietnam, en Laos, en Camboya, Corea del Norte, en Cuba, que no hay ningún ejemplar de la palabra de Dios. Es el libro más fascinador. En el año 88 solamente se distribuyeron 110 millones y 500 mil ejemplares de la palabra de Dios alrededor del mundo en 1250 diferentes idiomas. Uno de los diarios de Londres, comentando la extraordinaria venta y distribución de la Biblia en un año, decía que había excedido el total de ventas de los 10 libros más vendidos y más leídos en Inglaterra en los últimos 10 años. Para que usted tenga idea del valor de la palabra de Dios. Cuando consideramos declaraciones como las anteriores, inevitablemente muchas preguntas surgen en nuestra mente. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo es que ella se ha mantenido durante miles de años y ha soportado la crítica y la ridicularización de tantas gente que han intentado destruirla? ¿A qué se debe su continua e inigualable influencia? ¿Por qué innumerables y millones de hombres y mujeres han leído, amado, seguido sus reglas, sus preceptos, han dado su vida por ella? ¿Por qué ha sido tan efectiva para sostener tan notablemente, uniformemente la vida moral y religiosa del hombre? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué es la palabra cuando Jesús dijo, bienaventurado más aún es aquel que oye la palabra de Dios y la pone en práctica? ¿Por qué reyes, presidentes, gobernadores, estadistas han dado un lugar primordial en sus bibliotecas? ¿Por qué literatos, sabios y científicos han recurrido a ella como fuente de inspiración por sus magnas obras? Y hasta hoy nadie le ha podido probar el contrario. Hasta hoy nadie le ha podido decir que la palabra de Dios, que el libro escrito por la propia mano de Dios a través de sus hombres inspirados por el Espíritu de Dios, hay alguna cosa errada en ella o alguna cosa equivocada en ella. Nunca. Ella es imposible. Ella es lo que ella es. Usted toma un pomo de medicina y en pomo de medicina está escrito contraindicaciones. Si estás embarazada, no tomes esa medicina, o si eres alérgico a la penicilina, varias razones. Pero tú tomas esta palabra y la ley aquí abajo dice, no hay contradicción en ella. Ella es perfecta. Ella es perfecta. Aquí no hay contradicción en ella. Ella es el poder extraordinario de la palabra de Dios que se ha sostenido durante años y durante siglos. Ella es, aleluya, la base para la moral y lo que constituyó esta nación. Ella es y siempre será la eterna palabra de Dios. No importa lo que digan los gobiernos, no importa lo que digan los comunistas o los árabes. Ella es y siempre será la mano de Dios, el dedo de Dios, el ojo de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Qué es la Biblia? En primer lugar, la Biblia es una fuente de revelación. Dios se ha revelado al hombre. Cristianismo no es religión. Religión viene del latín, religare, que es unir el hombre con Dios a través de esfuerzo humano. El hombre nunca podría ir a Dios. Religión, el hombre no puede ir a Dios. Cristo no es religión. Dios vino al hombre a través de Jesús. Dios envió a Cristo a la cruz del Calvario para morir por el hombre. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la fuente general del universo. Como el salmista David dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia el poder de sus manos. Salmo 19:1. Yo me paro aquí en esa plataforma y yo te digo a ti
que el mayor poder que hay en el mundo no es el poder de los militares, no es el poder de los cohetes, no es el poder de los aviones, no es el poder de los tanques, no es el poder de los militares en Washington o en Jerusalén o en Moscú. El mayor poder que hay en el mundo es el poder de la palabra de Dios. Es el poder de la palabra de Dios. Este es el mayor poder que hay en el mundo. Y cuando usted la predica con poder, el Señor cambia el corazón del hombre. Cuando usted la predica con autoridad, el Señor cambia el corazón del hombre, porque es el poder de la autoridad de esta palabra. ¿Qué significa para ti la palabra de Dios? La traducción Reina Valera de la versión de Nacar de Colunga dice que los cielos pregonan la gloria de Dios. La versión de Félix Torres Amat dice los cielos publican la gloria de Dios. De acuerdo al salmista de la naturaleza, cuenta, pregona, publica, revela la grandeza del Creador. En la naturaleza podemos ver el poder de la sabiduría de Dios revelados en la maravillosa obra de la redención. ¿Qué es redención? La redención que Dios proveyó en la cruz del Calvario. Nadie puede ser salvo excepto a través de Jesús. Segundo, la Biblia es una fuente de literatura. La Biblia es una de las fuentes de literaturas más codiciadas, escuche bien, por sus excelentes contenidos en relación a la literatura. Le cabe el mérito de tener en sus páginas el libro de Job, considerado como el primer drama que se haya escrito. En el libro de los Salmos, la colección poéticas más antiguas del mundo. Y no hay ninguna persona que haya leído el libro de los Salmos y haya sido igual. Su valor literario en la sublimidad de sus temas es debido a la calidad de sus escritores. Por ejemplo, los poetas y escritores de Roma y Grecia antigua eran hombres inmorales, corruptos, sensuales. Por tanto, los temas que escogían para sus obras eran de la misma índole. Sus temas estaban llenos de religiones falsas, ridículas, sus guerras fanáticas, desenfrenadas, ambiciosas, lesbianismo, homosexualismo y heroísmos absurdos de amores impuros. Y lo peor era que los dioses, que los escritores daban gloria a los dioses de Grecia y de la antigua Siria y de lo de Roma. Lo que más interesaba a ellos era dar honor a dioses que eran tan corruptos como los hombres eran. Pero el otro lado de la moneda es que los escritores hebreos fueron hombres inspirados por Dios, santos en su vivir, puros del corazón. Escribieron a favor de la felicidad y el bienestar del hombre, de la familia, mediante sus incomparables composiciones, infinitas perfecciones, atributos de naturaleza divina. Sus atributos, sus obras dieron a Dios el lugar que le es. Por los hombres ser escritores santos y humildes y temerosos a Dios, escribieron cosas extraordinarias en la palabra de Dios. ¿Quién podrá contestar sus verdades de la palabra de Dios? ¿Quién podrá hacerlo? Un joven de Checoslovaquia una vez dijo: me dieron un versículo de la palabra de Dios. Un misionero vino del occidente y me dio un versículo. Y empecé a amar ese versículo día y noche. Y salió el joven gritando a la calle de alegre porque había tenido un versículo de la palabra de Dios cuando Checoslovaquia era comunista. Y su pastor lo encontró y el joven iba: gloria a Dios, gloria a Dios. El pastor dijo: tú no puedes decir gloria a Dios en voz alta, te van a fusilar y ponerte en la cárcel. Y el joven dijo: no, gloria a Dios, porque el versículo que me dio el ministro que vino del occidente decía: y vino la palabra de Dios a Jeremías, y si vino la palabra de Dios a Jeremías, ella puede venir a mí también. Y vino la palabra de Dios a mí también, porque la palabra de Dios puede llegar a mi corazón también. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué es la palabra de Dios? Los poetas hebreos se encontraban entre los hombres más grandes de su nación. Entre ellos hubo reyes de carácter más elevado, jueces de la mayor habilidad, héroes de los más nombrados, legisladores cuya fama ha alcanzado a todas las zonas de la tierra. Y los principales poetas hebreos tenemos Moisés, David, Salomón, Job, Jeremías e Isaías. Ni Shakespeare, ni los grandes escritores del pasado puede compararse al poder o la autoridad que fue desplegada en la palabra de Dios. Ningún libro en la faz de la tierra, nadie que jamás haya escrito compara la sabiduría de este libro. Yo he ganado discusiones en el mundo entero. Con ese viaje a India que terminamos de hacer, acabamos de dar 17 veces la vuelta alrededor del mundo, 17.
Nunca hemos perdido, nunca una cuestión, ni con árabes, ni con musulmanes, ni con comunistas, ni con testigos de Jehová, ni con mormones, ni con Nueva Era de Shakleen. Todos han sido avergonzados por la sabiduría de la palabra de Dios. Todos no han podido resistir la sabiduría de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder. En tercer lugar, la Biblia es una fuente de historia. Entre las fuentes de la historia, la Biblia es un verdadero tesoro. Por eso es que muchos historiadores han acudido a ella para sacar datos de valor históricos incalculables. La Biblia no solo nos da una excelente y bien organizada, detallada historia de la civilización hebrea, sino que también nos aporta datos importantes acerca de otras civilizaciones antiguas, de la egipcia, de la persa, de la meda, de la babilónica y de la romana. ¿Cuál libro de historia usted puede tener más grande que este libro que está aquí? Muchas cosas que si no fuera escrita por la Biblia, jamás los historiadores la hubieran sabido. Hubo un tiempo en que se dudaron algunas de las afirmaciones históricas de la palabra de Dios, pero poco a poco, mediante los estudios y descubrimientos de la arqueología, se han hecho a llegar a la conclusión que eran ciertas. Hasta el momento, nadie y nada ha podido comprobar nada al contrario de la palabra de Dios. Ninguna universidad, ningún maestro, ningún intelectual, nadie se ha atrevido a disputar con ella o a desafiarla para probar lo contrario, que ella está equivocada. Imposible, al contrario. Ahora en Israel, hace 2 años atrás, en la revista Archaeology Today, encontraron una calavera enorme debajo de las cenizas de la ciudad de los filisteos de Ascalón. Cuando pusieron esa calavera en la computer, descubrieron que tenía un hoyo en el medio de la frente. Extraordinario. Nada más y nada menos era que la calavera de Goliat de Gat, que David le metió una pedrada en el medio de la cabeza y le hizo tumbarla. Extraordinario, hermano. Hermanos, usted no tiene idea, hermanos. Usted no tiene idea de cuánto causó, hermano, el impacto en las universidades, de los ateos y de los gnósticos que no creen en el poder de la palabra de Dios, cuando la ciencia en Jerusalén, el Museo de Historia en Jerusalén, probó al mundo entero que era la calavera de Goliat, que David la había ultrapasado con una piedra. Ahora ya en Israel, la revista Archaeology Today ha descubierto que el monte de los olivos se está rachando en 2 pedazos, se está partiendo en 2. ¿No es extraordinario que Zacarías 14 dice que Él vendrá y Él pondrá sus pies en el monte de los olivos y se partirá en 2 pedazos, uno al este y el otro al oeste? La escritura está siendo comprobada cada día por el poder de la palabra de Dios. La ciencia prueba que la palabra de Dios es exacta. La ciencia prueba que la palabra de Dios es correcta. Aún los computadores de hoy han llegado a la conclusión que en la historia falta casi un día. Y cuando le fueron a buscar las computadoras se dieron cuenta que allá en el libro de Josué dice casi un día Dios paró el cielo y la tierra, el sol y la luna, porque oyó la voz de un hombre llamado Josué cuando Josué peleaba por Israel. Extraordinario. Los computadores regresaron de vuelta a la Universidad de California y llegaron a la conclusión que no solamente faltaba casi un día, faltaba 45 minutos todavía. Fueron a buscar la escritura y encontraron que cuando Ezequías estaba enfermo, Isaías oró por él y dijo: ¿quieres que la sombra del reloj de acá se adelante o se regrese? Dijo Ezequías: fácil que se adelante, difícil que se regrese. Y se regresó Isaías, y la sombra del reloj de acá se regresó 45 minutos. El eje central de la tierra paró y el universo paró y Dios regresó la tierra 45 minutos para atrás. Bendito sea la palabra de Dios. Y descubrieron los científicos que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es lo que ella es y ella siempre será. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. La Biblia es una fuente de redención en cuarto lugar. ¿Qué es redención? Es pagar el precio. Es alguien redimirte, comprar tu lugar, morir en tu lugar, pagar el precio, dejarte libre. La Biblia no solo revela el amor o la justicia y la santidad de Dios, sino que también revela nuestra necesidad espiritual de volvernos a Dios y gozar de su comunión santa en una relación con el Padre y el Hijo.
no solamente nos revela nuestra condición caída, sino que nos revela también el remedio para nuestra enfermedad espiritual, la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Él. Nos revela cuán importante es venir a Él, arrepentir de sus pecados, entregar su corazón a Jesús. El mensaje central de la Biblia es que Dios vino al hombre. Dios se reveló al hombre mediante el nacimiento, vida y muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Mucha gente ha acudido a la Biblia porque han encontrado en ella una fuente de revelación. Fuente de revelación es cuando tú crees en la palabra y ella te cambia. Cuando tú crees que ella es verdadera y ella te cambia. Eso es admirable, es hermoso. Otros han encontrado en ella fuente de historia interesante. Otros han encontrado en ella fuente de inspiración, es sublime. Miles y millones de seres humanos de todas las razas y todos los pueblos de la faz de la tierra han encontrado consuelo y han encontrado autoridad en esta escritura. Aún Napoleón, cuando estaba allá en la isla de Santa María, allá en el exilio, Napoleón dijo: yo estaba haciendo una revolución de guerra, pero encontré leyendo las páginas del Nuevo Testamento que Jesús fue más grande, más poderoso que yo, que a través de una revolución de amor ahora tiene discípulos que creen en Él en el mundo entero, y lo ama y lo cree en Él, y lo ha dado su vida a Él en el mundo entero. ¿Qué representa para ti la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes leen la palabra de Dios una vez al año? Cuando ustedes toman 1 o 2 horas al día para leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es extraordinaria. Una vez un joven estaba para ir a la universidad, y en su maleta que estaba preparando para ir a la universidad, puso en ella, allí en la maleta reservó un lugarcito, y en la vasija allí que iba a poner sus cosas, en un rinconcito puso una linterna, un martillo, una espada, un mapa y un espejo. Él dijo: yo voy a poner todo esto en este rincón. Le dijo a su amigo de la universidad: en este rincón tú vas a poner una linterna, un martillo, una espada, un mapa y un espejo. Eso es imposible, la maleta es muy chiquita. Él dijo: no es chiquita. Voy a poner la Biblia, porque la Biblia es linterna, martillo, espada, mapa y espejo. Voy a poner la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la autoridad de la palabra de Dios. Ella es lo que ella tiene que ser. ¿Qué es la Biblia para ti? Escuche bien. 66 diferentes libros, escritos en un espacio de 1600 años, por 40 escritores diferentes. Reyes, estadistas, poetas, soldados, filósofos, pescadores, pastores, cobradores de impuestos. Y aunque casi ninguno de los autores se conocieron entre sí, la Biblia tiene una unidad extraordinaria. 66 libros, 40 autores, y vivieron en el espacio de miles de años que separaban uno del otro, y todos hablaban lo mismo. Esto es imposible que haya sido algo humano. ¿Qué obra ha sido compilada de tal manera? La homogeneidad de las escrituras. Escucha, supongamos que los mejores 66 libros de medicina, que durante los últimos 1500 años se escribieron por los 40 autores y autoridades en la materia de medicina, escucha, y los pusiéramos en un solo volumen y procurásemos tratar de un enfermo de acuerdo a sus instrucciones. 66 libros de medicina, 40 médicos en un espacio de 1500 años. Si ellos hubieran escrito 66 libros, 40 médicos diferentes en 1500 años que los separa para tratar la misma enfermedad, ¿tú crees que ellos dirían lo mismo? Nunca. Pero 40 veces en un espacio de 1600 años hablaron la misma cosa, porque apuntaron al Cordero de Dios que redime al hombre del pecado. Apuntaron a la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es real, porque la palabra de Dios es verdad, porque la palabra de Dios es lo que ella tiene que ser, y ella siempre será un libro imbatible, indestructible, invencible. Fueron los tiempos de Stalin, Marx, Lenin. ¿Dónde ellos están? Pero la palabra de Dios está aquí. Generaciones vienen, generaciones van. Imperios se levantan y caen, pero la palabra de Dios está aquí. Él está sentado a la diestra del Padre Jesucristo. La palabra de Dios está allí. La Biblia es el único libro que se mantiene al día,
y el único que se mantiene a nivel del progreso de las edades. El hecho de que va adelante del progreso se convierte la Biblia en el líder de la tecnología. La Biblia hablaba de la Internet. ¿Cómo no? ¿Cómo que la Biblia no hablaba del World Wide Web? La Biblia hablaba de la Internet, la Biblia habla de los satélites, la Biblia habla de los aviones, la Biblia habla de los carros, la Biblia habla de cualquier asunto que usted quiera hablar. El otro día en la Universidad de Massachusetts descubrieron los médicos que la lengua domina todo el nervio central y domina el cuerpo. ¿Cuán atrasada está la ciencia? Santiago dijo a 2000 años atrás que la Biblia dominaba el cuerpo entero. La Biblia va por delante de la tecnología, la Biblia va por delante de lo que el hombre pueda creer. La Biblia es el libro más actualizado. Lo que va a salir mañana ya salió hoy. Aleluya, aleluya. La noticia que usted va a leer en el New York Times, usted la podrá tener aquí hoy. La noticia que saldrá mañana, usted ya la tiene hoy. Ya conocemos sobre la falsa paz en Israel. Ya conocemos que la paz que está tratando Bill Clinton con Siria e Israel no va a funcionar. Sabemos que el mundo está preparado para recibir el anticristo. Y sabemos que muy en breve, las trompetas van a sonar. El cielo se va a abrir y la iglesia va a subir para estar con él para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Muy en breve, alaba al Señor porque Él vive. Alabado sea su nombre, aleluya. Es el libro de los libros. Y M. Goldchild dijo, escuche, este libro maravilloso es el único que satisface enteramente las necesidades del corazón del hombre. Fue de vital importancia al hombre que vivió hace 1000 años y es de igual importancia al hombre moderno. Conviene a los hombres de todos los pueblos, que es tan comprensible que pueden entender que el hombre del oriente y del occidente y de las zonas frías del norte o las zonas cálidas del sur, todos pueden entender la palabra. Deleita a los niños, nunca cansa a los ancianos. El ignorante lo entiende y al hombre culto le fascina. Y más con el transcurso de los años, los hombres se tornan sabios e inteligentes por la palabra. Al erudito, al filósofo, al poeta, al artista, los estimula, los deleita, los satisface. Durante 1000 años ha circulado por el mundo iluminando la mente humana, instruyendo la conciencia, ayudando a la ciencia a descubrir tantas cosas, transformando la vida de los hombres, su origen, su carácter, su misión. Se compara con las demás obras literarias del mundo entero. Es igual comparar al trono de Dios con el trono del rey de Inglaterra, la reina de Inglaterra. Es imposible. La palabra de Dios, ella es diferente de todos los libros. Tú puedes tener tu biblioteca llena de libros. Yo tengo mi biblioteca personal, están llenos de libros de todo el asunto y tema que usted quiera. Pero hay un lugar especial para la Biblia. Allá están todas las traducciones que yo tengo para hacer los sermones. Todas las Biblias diferentes. Todos los libros están a un lado, pero la Biblia está sola. Ella está sola. Si tú la pones la Biblia en medio de todos los libros, ella es el corazón de todos ellos. Si tú la pones como el último libro y todos los libros arriba, ella es lo que sostiene en todos los libros. Y si tú le pones arriba de todos los libros, ella es la cabeza. Ella es sabia. Ella es la autoridad. Ella es la autoridad suprema. Alaba a Dios porque nos dio la Biblia. Alaba a Dios porque ella es grande y es hermosa. Alaba a Dios, aleluya, porque la palabra de Dios es y siempre será la autoridad absoluta para el hombre. El doctor Van Poukenger dijo, aún no comprendo la mitad de las glorias a pesar de haber leído día y noche durante 40 años. Cuando se agote, tendré tiempo para leer a Shakespeare. Pero la palabra de Dios es como siempre tiene que ser. 40 años la he leído. Me he llenado de la sabiduría de los de Proverbios y la consolación de David en los Salmos. Me he llenado de su sabiduría, de su entendimiento y de la valentía de hombres como Josué y el liderazgo de hombres como Moisés. He entendido que el corazón de Dios, la alabanza de Dios y el poder de Dios provienen de un corazón puro y un corazón humilde. Lyman Moody dijo una vez, yo pensaba que la fe, yo oraría y la fe vendría como un rayo.
Pero la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Richard, el hombre torturado por amor a Cristo, él dijo que la Biblia durante sus años en la cárcel fue la que le ayudó a vivir una vida de poder y una vida de autoridad. Cuando le interrogaban y cuando le hicieron presión psicológica contra la palabra de Dios, lo que le mantuvo a él bajo el poder extraordinario de una vida victoriosa era el conocimiento de la palabra. Allá en la cortina de hierro, en la Unión Soviética, los bautistas han dado su vida a Cristo. ¿Por qué? Por el conocimiento extraordinario de la palabra de Dios. Porque creen en la palabra y la conocen de una manera extraordinaria. Tú puedes quemar todos los libros del mundo, pero dale a un niño, a una niña, un ejemplar de la Biblia, y la próxima generación tendremos hombres y mujeres valientes, creativos, mejores, caritativos, dignos de amor. Alguien ha dicho que los incrédulos se habían lanzado contra este libro con toda su furia. Los ateos, los gnósticos, las universidades, los intelectuales y los científicos. Pero nunca han podido borrar una sola página de su contenido. Nunca. Las potencias mundiales han conspirado contra ella para destruirla. Los países comunistas principalmente la han refutado, la han ridicularizado, la han quemado públicamente, se han burlado de ella, ha sido censurada, pero ella todavía está aquí, aleluya. Ella está aquí, aleluya. Nadie la ha podido destruir, nadie ha podido acabar con ella, nada ha podido hacerla. Bendito sea el poder de la palabra de Dios. Todos los sistemas y todas las filosofías del mundo que se levantaron contra la palabra de Dios, hoy ya no existen más. Cuba misma hace 2 años atrás quemó a miles y miles de ejemplares de Biblia en la Plaza de la Revolución en La Habana. Pero todavía ella está aquí. Domingo Faustino Sarmiento, el famoso escritor estadista y educativo argentino, dijo las siguientes palabras acerca de la Biblia. Mire qué extraordinario este hombre escribió. Como si Dios hubiese querido mostrar a los hombres la importancia de la palabra escrita. El libro más antiguo del mundo, el primer libro que escribieron los hombres. El libro por excelencia, la Biblia. Ha llegado a nuestras manos a través de cerca de 4.000 años en cientos de idiomas. Después de haber sido leída por naciones de la tierra y haber unido a paso a todos los pueblos de una civilización, todavía sigue victoriosa e imperante en el mundo entero. Cuando el renacimiento de la ciencia después del siglo de la barbarie que ensanchó la esfera de acción de la inteligencia sobre el globo, la publicación de la Biblia fue el primer ensayo de la imprenta. La lectura de la Biblia echó los cimientos para la educación popular que ha cambiado las fases de las naciones hasta el día de hoy. Los Estados Unidos de América han sido fundadas en la palabra de Dios. Inglaterra fue fundada en el poder de la palabra de Dios. Por eso la América Latina tiene problemas. Por eso la América Latina vive en pobreza. Porque la América Latina no fue fundada en la palabra de Dios. Porque los países de la América Latina no fueron fundados en la palabra de Dios. Por eso los países sólidos, los países como los Estados Unidos de América e Inglaterra, son los países más grandes y poderosos del mundo. Sean en la intelectualidad, en el militar o en el económico. Porque fueron fundados en la palabra de Dios. Una pena que la inmoralidad tan rampante en los Estados Unidos la quiere destruir, pero todavía la palabra de Dios sigue siendo lo que ella es. Nadie la va a poder cambiar, nadie podrá destruirla, nadie podrá quitarla, nadie podrá decir que la palabra de Dios será cambiada en los próximos años o que la gente dejará de creer en ella. La pretensión de los arrogantes cristianos reformados de elegir la conciencia individual del intérprete de la ley divina, quitando la popularidad de la Biblia en siglos pasados, no dio hecho. Para nosotros la Biblia es como el aire que respiramos. Para nosotros la Biblia es como la comida que comemos. Para nosotros la Biblia es como las vitaminas que necesitamos del cuerpo. El niño de las lejanas plantaciones de los bosques de la América del Norte o de la Oceanía aprende a leer su vieja Biblia de familia, aleluya. Como enseñamos a Catherine Jr. a enseñar a ellos a leer la palabra de Dios. Cada noche va Catherine Jr. en en su cuarto y ellos leen un proverbios y ellos leen proverbios del día. Por cada 31 proverbios, cada día leen uno y leen un salmo. Y hemos enseñado a Catherine Jr. a enseñar la palabra de Dios. Y usan la palabra de Dios. A veces la usan para su conveniencia porque son chiquitos.
El otro día le fui a disciplinar a Catherine Jr. y dijo, Catherine, papi, la Biblia dice hay que perdonar. Porque usan la palabra de Dios para su conveniencia. Necesitamos que algún libro pueda contener estos 66 libros diversos. ¿Cuál libro? Hay más sabiduría, encanto, poder y autoridad do que la misma palabra de Dios. ¿Cuál libro puede se comparar a esta extraordinaria obra prima que es la palabra de Dios? Que hombres han dado su vida, hombres han muerto quemados, hombres han sido fusilados, hombres han sido ahogados en la cortina de hierro, en la cortina de bambú. Hombres han dado su vida por la palabra. Si tú no lees la palabra, tú no puedes ser sabio. Si tú no lees la palabra, tú no puedes conocer a Dios, porque solamente se puede conocer a Dios por las páginas de esta escritura. Lea esta Biblia, ame esta Biblia, conserve esta Biblia, guarde esta Biblia, y ella te dará inteligencia y te dará poder para el día de mañana. Escuche eso, hermanos. Mira qué poesía más extraordinaria dijo William T. Ellis. Dijo él, dame este libro. Con el Espíritu Santo como guía, entré a este templo maravilloso que llamamos cristianismo. Entré por el pórtico del Génesis y anduve hasta la galería de arte del Antiguo Testamento, donde vi los retratos de José, Jacob, Daniel, Moisés, Isaías, Salomón y David colgados en la pared. Entré al cuarto de música de los salmos y el Espíritu de Dios puso sus dedos sobre el teclado de mi naturaleza hasta que me pareció que cada cuerda y cada tubo del gran órgano del Dios de la naturaleza respondía al arpa de David y al encanto del rey Salomón de su sabiduría. Entré al observatorio de los profetas y vi fotografías de diferentes tamaños, algunas de las cuales eran estrellas de acontecimientos lejanos, concentradas alrededor de una gran estrella que se levantaría como expiación por el pecado. Luego entré a la sala de audiencias del Rey de Reyes y la observé desde 4 diferentes ángulos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entré a la sala de correspondencia y vi a Pedro y a Santiago y a Pablo y a Judas escribiendo sus epístolas dirigidas al mundo entero. Entré a los Hechos de los Apóstoles y vi al Espíritu Santo formando la Santa Iglesia. Luego entré a la sala del trono y vi una puerta de pie y una torre. Y al subir vi uno allí, parado, brillante como la mañana. Era Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Descubrí que Jesús es el amigo más fiel que el hombre jamás ha conocido. Aunque lo demás sea falso, Él es verdadero. Y cuando llegué en Apocalipsis leí que en su pierna estaba escrito fiel y verdadero en su muslo. El único, el verdadero, el principio y el fin, el alfa y el omega, Rey de reyes y Señor de señores, el verdadero, que me enseñó el camino a la vida. La Biblia me enseñó a vivir por Él y estoy listo para morir. Gracias Dios por la Biblia, la palabra de Dios. Aleluya, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. A la edad de 11 años, dijo John Wanamaker, el príncipe de los comerciantes americanos, dijo, a los 11 años compré un ejemplar, la Biblia. Años más tarde, él, refiriéndose a esa compra de la Biblia, dijo, por supuesto, en el transcurso de mi vida he realizado compras que involucraron a millones de dólares. Pero siendo un niño de 11 años de edad, hice la compra más importante de mi vida, una Biblia de tapas rojas que compré por $2.75 y la fui pagando con abonos mensuales. Este libro de tapas coloradas fue el libro que moldeó mi carácter en mi adolescencia, moldeó mi vida en la juventud y me hizo un hombre de moral y un hombre perfecto para obedecer y respetar las leyes de Dios. Y dijo al final de la vida, John Wanamaker dijo, la Biblia es la razón de mi vida y la razón por haberme hecho el hombre que fui. Por sus escrituras y su precepto me enseñó a ser un hombre santo. El otro día en la televisión, un presentador de la televisión llevó a 6 o 7 muchachas de 20, 21, 22 años vírgenes, la llevó a su programa. Y él las ridicularizó, las llamó de idiotas que vivían en el tiempo del siglo pasado y siglos atrás. ¿Cómo era posible tener 21 o 22 años de edad? Y eran vírgenes.
Y una muchacha abrió su bolsa, le sacó la palabra de Dios y le miró al presentador de la televisión y le dijo: a mí no me importa si tú eres un perverso y tu mujer una prostituta y tu hija una usadora de drogas. A mí no me importa lo que tú dices, lo que tú dejas de decir. Mi padre es pastor y me enseñó yo llegar al matrimonio virgen. Y por la palabra de Dios, y sacó un Nuevo Testamento, lo puso en los narices y dijo: esta palabra yo me guío, no por lo que tú dices o lo que tú creas. Yo vivo por el poder de la palabra de Dios y lo que ella es y lo que ella cree. El poder de la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. La vivo en el poder de la palabra de Dios y lo que ella significa. George Miller dijo: yo leí la Biblia 100 veces, dijo George Miller. Allá del orfanatorio, allá de Bristol, Inglaterra. Él leyó la Biblia 100 veces. ¿Cuántas veces has leído tú la Biblia? ¿O pierdes el tiempo mirando a Cristina al invés de doblar tus rodillas y leer la palabra de Dios? Por eso la iglesia necesita de sabiduría y necesita de inteligencia. Por eso mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por eso el pueblo a veces es inculto y ignorante, porque no conoce las escrituras. Por eso se levantan falsos profetas, falsos ministros que engañan a la gente, porque no tienen base en la escritura, en la palabra de Dios. La inmensa mayoría de la humanidad no conoce la escritura. No conoce. Y la ignorancia de las escrituras es tan grande en muchas iglesias que aún no conocen ni el nombre de los discípulos. Todavía hay tantas personas letradas en las ciencias, pero analfabetas en la palabra. Es muy común que las personas estén familiarizadas con la Biblia como si fuese un libro cualquiera de religión. Y la ignorancia es un campo fértil para la simiente del error. Jesús dijo a los escribas y fariseos: erráis porque no conocéis las escrituras. Erráis. ¿Qué podríamos decir del gran Aristóteles? O de Epicuro, Plato, de los grandes eruditos de la madre de la ciencia en Grecia. Yo estuve en Grecia en el 85. Yo fui arriba del monte del Areópago, donde Pablo predicó a los estoicos y a los epicuros. Yo estuve ahí arriba. Del otro lado usted puede mirar del monte del Areópago, que se llama Martes también. Allá usted puede mirar lo que es el Acrópolis y el Partenón, símbolo de la madre de la ciencia y de la sabiduría de la antigua Grecia. ¿Qué es hoy el Partenón y el Acrópolis? Es polvo y ceniza. Las grandes escuelas letradas de Plato y Epicuro hoy no existen más. Pero ¿dónde está la palabra de Dios? Está aquí, en mis manos, en tus manos. Se ha resistido, aleluya. Se ha resistido el embate furioso del tiempo. Y ha resistido, aleluya. Ella es la base para el ministerio, la base para una vida recta, la base para una vida santa, la base para una vida de comunión, la base de la iglesia, la base del matrimonio, la base de la pareja, la base de los jóvenes, la base del hombre, la base de la mujer. La base es la palabra de Dios. Alábalo porque Él vive. La iglesia cristiana siempre ha combatido a la gente que no cree en la palabra o que la ignoran las escrituras. En el siglo XVI, durante el reinado de Eduardo VI de Inglaterra, un hombre llamado Hoover tomó un examen a 311 sacerdotes para ver si realmente conocían la Biblia. Les formuló varias preguntas sencillas como el Padre Nuestro. Al corregir las respuestas encontró que de los 311 sacerdotes, 10 no sabían repetir de memoria el Padre Nuestro, cosa fundamental para un sacerdote. 27 no sabían quién era su autor, 30 no sabían dónde se encontraba, y 168 no sabían ni siquiera el significado esencial de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Un predicador evangélico el otro día predicando dijo: y Cristo dijo, pasará del 1000, pero no de 2000 mi venida. Y dijo el pastor sentado en el púlpito: Jesús no dijo esto. Y dijo el predicador: si no dijo, debería haber dicho, porque las profecías se están cumpliendo. El error de la escritura, la ignorancia de las escrituras. Y el diablo sabe que tú no sabes, o el diablo sabe que tú sabes, y cuando él tenga un tiempo
quizá Él te va a avergonzarte a ti en la calle con alguien que sabe más que tú. Él sabe que tú no sabes o Él sabe que tú sabes. He knows you. Un profesor de filosofía de una de las más grandes universidades de Estados Unidos dio un examen a 100 estudiantes para medir el conocimiento que tenían de la palabra de Dios. Les formuló 9 preguntas sencillas. De los 100 estudiantes, 4 no devolvieron sus papeles. De los 96 restantes, solo 8 contestaron todas las preguntas correctamente. Más de la mitad no pudieron localizar el libro de Judas. Jeremías, Salomón, Daniel y Levítico le dieron nombres de jueces. Mateo, Lucas y Juan fueron transformados en profetas, mientras que Herodes y Ananías y Nabucodonosor eran reyes de Israel. Fíjese usted. Un estudiante dijo que el Pentateuco era lo mismo que los evangelios. La crisis de la iglesia de hoy por no conocer la Escritura. En vez de usted perder el tiempo, le recomiendo que vaya a una librería, que compre libros, que estudie, autoeduque-te a ti mismo, se llama autodidacta, edúcate a ti mismo. Tú no puedes predicar lo que tú no conoces. Tú no puedes hablar de un asunto que no tienes conocimiento. Digamos que tú fueras el dentista, y el dentista te mirara a ti y te dijera, tenemos que sacar el diente. Tú dijeras, ok. Y te amarrara a ti y te dijera, bueno, yo no he ido a la universidad, no sé cómo ponerte una anestesia, pero te voy a poner un alicate y te lo voy a arrancar, aguantas firme y te lo voy a sacarlo. Digamos que usted fuera el médico te dijera, tienes que ser operado. Y te amarrara a ti y te dijera, no he ido a la universidad a estudiar, no sé cómo operar, pero te voy a abrir con un hacha y después te cierro de vuelta. Calma, aguante firme. Es lo mismo, no conocer la Escritura y no conocer la palabra de Dios. Es lo mismo. Cuando tú no conoces la Escritura y tú no conoces la palabra de Dios, tú no conoces nada. Una vez una joven fue a casar. Y la joven que iba a casarse, a su mejor amiga, le vino a él y le dijo, quiero dedicarte a ti un versículo. Como hoy es el día de tu boda, quiero dedicarte a ti un versículo. Si me das el lugar, quiero leerlo en 2 minutos, un versículo para ti. La novia dijo, no hay ningún problema, tú has sido mi amiga desde la infancia. Y la muchacha, su amiga, que iba a leer la palabra de Dios, al invés de leer 1 Juan 4:18, que dice, el verdadero amor echa temor, leyó Juan 4:18. Llegó delante de la congregación, la muchacha se casando, y dijo, te dedico a ti esas palabras. Y dijo Jesús a la mujer samaritana, dijiste bien que no tenías marido, tuviste 4, y el que tiene ahora no es tuyo. Por no conocer la palabra de Dios. Cuando tú no conoces la palabra de Dios, cuando tú no conoces, te va a hacer un daño extraordinario en ti. Vuelvas a estudiar la palabra. Cuando te cases te voy a dedicar un versículo. Vuelva a estudiar la palabra. Go back to the Bible. Vuelva a estudiarla, vuelva a amarlas, vuelva a la sabiduría de la palabra de Dios. Vuelva en el nombre del Señor Jesucristo. Get back to the Bible today. Vuelva a la palabra de Dios esta noche. Do it. Do it. Dios nos habla a través de la Biblia. Si bien que la Biblia, Dios nos habla por medio de personas que vivieron otros tiempos y otros lugares, su llamado llega hasta hoy, el acento de nuestros días, porque la Biblia es la palabra del Dios viviente. T.D.L. Niles dijo, la Biblia la escribieron hombres que conversaban con Dios y escribían lo que Él había prometido y lo que iba a hacer. Cuando leemos la Biblia, no solo hacemos aprender algunas ideas generales de Dios, oír la voz de Dios, sino que la particularidad es que cuando leemos la Biblia, Dios habla con nosotros. Cuando oramos, nosotros hablamos con Dios. Y cuando tú tienes la Biblia y la oración, tú jamás podrás caer. Nunca. Con la Biblia y la oración, nadie podrá destruirte a ti. Podrán levantarse críticos, podrán criticarte a ti, podrán hablar del ministerio, podrán querer hacerte daño. Pero con la Biblia y la oración, nadie podrá destruirte a ti. Recuerde, Jesús pasaba las noches orando, pero también sábados ibas a la sinagoga. La palabra y la oración fueron hechos importantes de su vida y su ministerio. Cuando en 1611 un grupo de eruditos tradujo la Biblia al inglés,
la obra que se conoce por el nombre de versión King James, la del Rey Santiago. Esta apareció con un prefacio en la Biblia que decía al final: es terrible caer en las manos de un Dios vivo. O terrible cosa es caer en las manos de Dios, porque Dios es fuego consumidor. Pero no es una bendición oír que también Él murió en la cruz del Calvario por ti, que Él también dio su vida por ti, y Él derramó su sangre para Él salvarte a ti, para que tú conocieras la palabra. Cuando los escribas y fariseos la escribieron la palabra escrita. Hay dos palabras para la palabra en la palabra de Dios. ¿Entendiste? A ver. Hay dos palabras para la palabra en la palabra de Dios. Did you get it? A ver. Hay dos palabras para la palabra en la palabra de Dios. Hay la palabra logos, que es la palabra escrita. Pero hay la palabra rema, la palabra revelada de Dios. Cuando tú tienes un rema de Dios, nadie te puede tocar y nadie te puede destruir. Jesús era la palabra rema, era la palabra revelada. En el principio era la palabra, dice Juan, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y es Dios, y la palabra se hizo carne, y la palabra habitó entre nosotros, la palabra viviente. Los escribas y fariseos la escribieron, pero no pudieron entender que cuando miraron a Jesús era el cumplimiento de la palabra rema se había hecho realidad. Por eso la mujer que tenía el flujo de sangre vino corriendo a él y decía: si yo apenas tocar su manto seré sanado. Porque adentro del manto de Jesús era igual al manto del sacerdote Aarón. Estaba adentro del forro, del manto, estaba lleno de versículos del Yeshiva, del Torah, versículos de la palabra de Dios. Y ella conocía que la palabra de Dios decía: yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Si yo apenas tocar el manto seré sanado. Si tocas el manto, tocas la persona, es lo mismo. Ella conocía la palabra. Si ella tocara el manto, al momento que ella tocó a Cristo, ella no solamente tocó la palabra escrita, ella tocó la palabra viviente, la palabra viva, el cumplimiento de la escritura. Por esto instantáneamente fue sanada, porque tocó el poder de la palabra, tocó el poder de la escritura. Y termino con esto esta noche. Jesús en todos los libros de la Biblia, ¿y has parado para pensar? En Génesis Él es la semilla de la mujer. En Éxodo Él es, ¿qué Él es en Éxodo? El sacrificio, nuestra Pascua. En Levíticos Él es aquel que fue ofrecido arriba de un altar como el cordero que fue inmolado. En Números Él es nada más y nada menos que nuestra roca. Él es la columna de fuego durante la noche y Él es la nube durante el día. En Deuteronomio Él es la palabra de la ley. Él es la revelación de Dios, el profeta que debería de venir. En el libro de Josué, que Él es el gran comandante, Él es el gran general. En Jueces, que Él es el gran juez, el legislador que va a juzgar la tierra entera. En el libro de Ruth, Él es nuestro pariente más cercano. ¿No es nuestro pariente cercano en el libro de Ruth? En los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, Él es nuestro rey por excelencia, nuestro rey por excelencia. En el libro de Esdras, Él escribe versado en la palabra de Dios. En el libro de Nehemías, Él es el reconstructor de los muros. En el libro de Esdras, no solamente Él es el que Él escribe versado, pero Él es la palabra escrita, pero Él es la palabra viviente, como te hablé. En Nehemías, Él es el que reconstruye el muro, el que te reconstruye la vida. Pero en el libro de Esther, Él es nuestro abogado. En el libro de Job, Él es la certeza de la victoria en las pruebas y tribulaciones. En el libro de Salmos, Él es el todo en todo. Él es el consuelo
consuelo, Él es la victoria. En el libro de Proverbios, Él es nuestra sabiduría. En el libro de Eclesiastés, Él es, y nada más, nada menos, que el escogido entre 10,000. Aleluya. Bendito sea su nombre. En el Cantares, Él es el esposo, el amado de la iglesia. En el libro de Cantares, Él es el amado de la iglesia. En los profetas de Isaías a Malaquías, en los 17 profetas, Él es el Yeshua Yamashiach Alamalehim Kadosh, el Mesías ungido y enviado al mundo, que a través de su nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección, cumplió a más de 834 profecías. Entonces Él encierra el Antiguo Testamento y durante 400 años Él es el Dios silencioso que no habló a Israel. Él abre las páginas del Nuevo Testamento. Mateo es Jesucristo Rey, Marcos Jesucristo Hijo, Él es siervo, Lucas Hijo del Hombre, Juan Hijo de Dios. Las apóstolas del Pablo, ¿qué Él es? El apóstol de las epístolas de Pablo, Él es el que sujetó todo bajo sus pies. Él es el cabeza de la iglesia. Las epístolas generales de Pedro, Juan y Judas, Él es las reglas de la iglesia, las normas de la iglesia. Y en Apocalipsis Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Aleluya, Rey de reyes y Señor de señores. En Apocalipsis Él es, aleluya, el fiel y verdadero, el que es y el que ha de venir, Jesucristo el Señor. Alaba.